vamos a ver diferentes experiencias, diferentes formas de llevar al aula, en casos prácticos, la economía, en este caso, ¿no? el de la rosquilla precisamente, pero también otras iniciativas y otras experiencias. Os habíamos dicho más o menos unos 15 minutos de presentación. Si podéis todas hacerlo un poquitín menos, mejor. Si no, los 15 estarán bien, pero a los 15 yo, o un minuto o dos antes, os avisaré para que los 15 sí que seamos bastante estrictas con el tiempo. ¿Sí? Muy bien. Vale, muchas gracias. Pues me llamo Diego Chinchilla, Diego Chin. Bueno, pues es un gusto poder estar aquí con vosotros, compañeros. Os voy a contar una cosa que he ido desarrollando durante unos años en los institutos en los que he estado y, bueno, pues tomando como algo que es muy personal. Yo leí el libro de Raworth y me ha encantado ver a Carlota, ¿no? Que es su socia, tiene una energía muy buena, es muy brillante, es una síntesis maravillosa. Y hice un resumen en 20 páginas que está colgado en la web de econoplastas.org. Lo digo porque si no queréis comprar el libro o no queréis leer las 100 y pico páginas, también, vamos, que le gusta. Ha habido comentarios de la compañera Carlota como que le gustó ese resumen, ¿no? Bueno, entonces, pues lo que os voy a contar yo es como mi forma de hacerme un temario. Pues no sé si os voy a hablar de cuarto de la ESO. Os voy a contar una cosa que me ha servido a mí en cuarto de la ESO, ¿no? En base a lo de la rosquilla, pues me sirve como para estructurar mi temario y hacer lo que quiero hacer. Que básicamente son dinámicas grupales y manejar, también hago números, bueno, ahora lo cuento. Entonces, bueno, pues la primera pregunta es, ¿de dónde ha salido esta manzana, no? Vais a ver, la presentación que os voy a hacer, claro, es otro nivel, ¿no? Es un nivel mucho más bajo, la entendería un alumno de cuarto de la ESO, y bueno, ahí se me ve un poco, se me nota los muchos años de profesión, pero no aburriros mucho, pero bueno, como tengo 12 minutos no va a haber mucha ocasión. Me interesa mucho que me deis feedback, porque esto que he hecho yo, pues igual es un poco rayado mental, o sea, quiero decir, que tiene un alcance. Me ha gustado mucho la frase que ha puesto al principio Carlota, porque es verdad, no hay modelos correctos ni verdaderos, sino que sean útiles. Entonces, simplemente esto me ha sido útil a mí, igual no es útil a vosotros, ¿no? O sea que, bueno, vaya voy. Entonces, voy a pasarlo yo casi. Sí, vale. Entonces, esta es la pregunta básica, ¿no? Economía y emprendimiento, que creo que es una asignatura que está a nivel de bueno, todas las naciones de España, como lo queréis llamar. Entonces, pues ahí es una asignatura que tenemos 3 horas semanales, creo que es así en todos los sitios. Y bueno, pues la pregunta es, ¿qué he hecho yo? Pues me he hecho un poco el temario que me daba gana, lo tengo ahí justificado en mi programación, pues soy un inspector, y todo el currículum de la Comunidad de Madrid, que está pensado para que no haya pensamiento crítico, sino un volumen de conocimientos totalmente espantoso, ¿no? Pues lo he metido todo ahí en mi programación, en estos temas, que me los he inventado yo, vamos, que es después de 25 años dando clase, pues es lo que veo que me funciona, ¿no? Entonces, en ese esquema, a ver, yo meto alguna cosa más, meto la mariposa, la economía regenerativa, porque es una forma de ver de forma micro la economía circular, muy fácil, muy bonita, muy gráfica, también la meto. Lo que pasa es que lo tenía puesto aquí, me pone alguna cosa más, ¿no? Bueno, entonces, pues yo lo meto en el tema 3 y en el tema 4, meto estos modelos, ¿vale? Vamos allá. Entonces, ¿cómo lo hago? Vamos a empezar por el tema 4, que es la economía rosquilla, ¿no? Economía de la dona o del donut. Y bueno, ¿por qué la uso? Yo uso estos 3 diagramas diferentes. El primero es la definición de economía, ¿no? La definición que más me gusta es la de cubrir las necesidades básicas de las personas a partir de recursos escasos, no quiero aburriros. Entonces, claro, bases sociales sin sobrepasar límites ecológicos. Entonces, una rosquilla muy básica, que es la R0 la he llamado, que podría ser la D0, el donut 0, pues ya es una definición de economía y por eso me interesa. Y luego propone un objetivo muy claro, ¿no? Esto ya lo ha hablado Carlota de ello, que es entrar en el donut, entrar en la rosquilla, ¿no? Que es el espacio que está entre los dos límites. Por último, facilita una métrica aplicable. Claro, es un nivel básico el de cuarto de la ESO, entonces se familiarizan con indicadores sociales,
económicos y medioambientales. Eso está bien, familiarizarse con ellos. Los indicadores ambientales son de máximos y los de sociales son de mínimos. Tienen una métrica. Por ejemplo, eso es Perú, ¿no? El de igualdad usa el índice de Gini, que yo les enseño a trabajar con él. O sea, da mucho juego para cosas, para competencias. Da mucho juego muy rápido para trabajar competencias en el aula, por eso lo uso. O sea, lo uso también por lo que enseña fuera de lo que es el concepto, ¿no? Y vale. Y entonces, pues, ¿cómo lo uso? Pues lo uso de una forma que todavía tengo mucho que desarrollar y tal. O sea, un poco como al uso de una asignatura, ¿no? Pero esto es una sesión, me fui a la página de DIL, que han publicado formas de trabajar que están bien, y hice una sesión monográfica final de curso el año pasado en el Instituto Ortega y Gasset, con varios grupos pequeños, y también es un puzzle, no sé muy bien, pero eso es un puzzle. O sea que estas cositas las podéis usar en cualquier asignatura, yo que sé, o una sesión que tengáis en una asignatura de estas que no tiene contenido, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llama? Atención educativa. Pues podéis usar el puzzle, ¿no? O sea, hay que un poco deshacer un poco lo que uno sabe, ¿no? Con lo que uno viene, pues podéis usar estas herramientas del DIL. O sea, que la rosquilla y esas fotos que hemos visto, esto lo puedes usar cuando quieras y donde quieras, ¿no? Yo lo uso así de una forma un poco gris, quizás, todavía, pero lo uso en el tema 4, la definición de economía. Y entonces, ahora vamos un poco a la economía encadenada. 3 ideas fuerza, ¿no? A ver, bueno, vamos allá. ¿Qué 3 ideas fuerza tiene este diagrama? Que es un diagrama que no es así demasiado bonito, pero tiene 11 palabras nada más, ¿no? Entonces, eso es muy básico. Yo lo usaría en cuarto de la ESO, no lo usaría en primer bachillerato. En primer bachillerato, luego mi compañera tiene, por ejemplo, un mapa, que es un flujo circuito de renta que incorpora estas nociones que parecen más adecuadas. Porque esto es un poco plano, pero es que doy muy poca materia. O sea, yo doy muy pocos conocimientos, o sea, me parece que eso no sirve y hago muchas cosas prácticas, hago muchas dinámicas, ¿no? Entonces esto me estructura. Pero bueno, las 3 ideas fuerza. 1, la economía al servicio de la sociedad independiente del sistema Tierra. 2, el flujo principal que atraviesa la economía es un flujo de materia y energía. 3, hay 4 ámbitos de abastecimiento: familia, Estado, mercado y común. O sea, es tal cual se lo podría explicar en uno de cuarto de la ESO, ya está. O sea, si te lo preguntan en el examen, tienes que poner eso. Básicamente, tienes que poner 3 frases, ¿no? Y ya os digo, ya he puesto por pocos contenidos y mucha evidencia. Y bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es el tema aquí? Pues el tema aquí, y lo pongo así un poco en plan gracioso, dentro de bueno, ahí va. O sea, hay 4 lugares en los que se producen todos los bienes y servicios que necesitamos. O sea, esta idea a mí sí que me parece muy cañera, muy cañera. Ha salido mal, está un poco deslavazada la presentación por lo mismo que le ha pasado a la compañera antes, no pasa nada, me he tirado 3 días haciéndola, pero no pasa nada, esto se lleva bien. Bueno, creo que la siguiente viene mejor. A ver, vale, sí, aquí viene bien. Entonces, claro, esto es un poco fuerte porque alguien puede decir, bueno, esto, quiero decir, es que no hay demasiada base teórica para esto, pero a mí me funciona. O sea, no es que sea verdadero, es que me funciona, es que me resulta útil. Pues es que claro, hay los tipos de bienes, la clasificación de los bienes que a veces enseñamos. Yo en cuarto de eso no les explico la clasificación de los bienes, bueno, de repente no me toca explicar bienes de producción y bienes de consumo, tal, pero les explico esta. Y es verdad que esto pues me lleva una sesión o 2, pero bueno, lo gasto porque ahora veréis por qué. Entonces, la familia produce, ¿no? Esto es interesante, porque estamos acostumbrados a la familia consume, básicamente el circuito cobra un sueldo y consumo, ¿no? Es un circuito esencial en la economía, que yo practico, todos practicamos, pero lo que pasa es que ese circuito está dejando en la sombra muchas cosas que nos sostienen, ¿no? Hemos hablado del iceberg antes, bueno, no me quiero enrollar mucho. Total, bienes básicos, la familia produce bienes básicos, como son los primeros cuidados, la compañía de atención en las tareas domésticas, así como el autoconsumo, desde un huerto familiar al autoconsumo eléctrico, ya lo sabéis, pero bueno, lo leo, ya lo tengo. Comunes, producen bienes co-creados, es decir, bienes y servicios creados por una comunidad para su propio disfrute. Es un concepto muy amplio. Sobre esto, o sea, uno me hace preguntas que no sé responder, le dice, bueno, pero vamos a ver, hacen preguntas que no sé responder bien, pero el medio ambiente es un común, pero la paz social es un común. Son preguntas que son muy difíciles de resolver. Entonces yo voy a lo práctico, les digo, a ver, ejemplos de comunes. Y les digo, mira, sí, estamos por delante de la teoría, nosotros estamos haciendo la práctica. ¿No? Y esto lo dice Key Raworth en algún vídeo, porque toda esta información, que os veía alguien haciendo fotos aquí,
está en el DIL, está en la página. Hay muchos vídeos de ella, es súper buena didacta, Kay Rayworth. ¿Vale? Entonces, pues les pongo estos ejemplos. Las actividades de una asociación, un club deportivo local, los productos de un huerto comunitario, un grupo de consumo, el conocimiento compartido sin ánimo de lucro en Internet, como los tutoriales o Wikipedia, el aprovechamiento de los montes en zonas rurales, las monedas alternativas, las cooperativas de crédito, ¿no? Bueno, entonces, de alguna forma, con una mirada amplia, aquí nos cabe muchas de las actividades del tercer sector, ¿vale? Bueno, vale, y así lo introduzco en clase, ¿no? Falta ya una cosilla, pero da igual. Les digo, a ver, ¿de dónde puede venir esta manzana, no? Entonces, bueno, lógicamente empiezan a decir el supermercado, la tienda, tal, ¿no? Y de repente hay uno que dice, pues en mi instituto, el instituto que iba el año pasado, nos daban fruta en el recreo. Es un programa en la Comunidad de Madrid que en los institutos así de zonas con determinada renta te permiten, traen cajas de fruta y las reparten, ¿no? Pues ahí ya tenemos cómo puede provenir esta manzana del Estado. Y luego también de repente uno dice, pero si mi abuelo tiene manzanas en su pueblo, ¿no? Pues ahí tenemos la familia, ¿no? Proveyendo este bien. Y algunas veces, o si no lo digo yo, les hablo de mi grupo de consumo, de mi barrio, ¿vale? Si no, de un huerto comunitario que aquí, por ejemplo, hay 2 en este barrio. Yo doy clase en un instituto aquí cerca, este año. O sea que ahí me sale, ¿no? Me sale empresas, familias, estados comunes con ejemplos sencillos. Y van saliendo más ejemplos, ¿no? Pues ahí lo tenéis. Esto es una forma de organizar la información que hice hace un par de años ahí en Vallecas al terminar una clase, ¿no? Entonces, bueno, pues te inventas cosas para que ellos se familiaricen con estos términos. Y ¿por qué? Porque luego estructuro un poco la asignatura con esto. Pero luego ya no hablo de esto mucho. Luego ya, pues, economía social y solidaria, cómo llevar las cuentas de mi casa, ¿no? O sea, todo materiales que saco sobre todo de aquí, de los econoplastas, ¿no? Este libro de José Ramón Paramio, que mañana tiene un taller aquí, pues aquí hay un mogollón de materiales. O sea, que yo lo que hago es esto. Por eso que estoy contando cómo me sirve la economía rosquilla, en concreto la economía incardinada, para organizármelo y que yo esté respaldado por una teoría, ¿no? Para poder hacer un poco lo que quiero, que lo que quiero es hacer cosas ricas en clase, ¿no? Que otro día también os la podía contar. Bueno, y entonces... vale, entonces, ¿por qué meter esta construcción teórica en mi temario? No es un diagrama un tanto plano e impreciso. ¿Qué sentido tiene? O sea, hay gente que me lo ha dicho, ¿no? ¿Esto es economía o es sociedad? ¿No? O sea, economía, mercado, estado común, vale, sí, o sea, no me voy a meter en Honduras porque no estoy ahí. Pero bueno, la economía rosquilla, el donut primero que hemos visto, ha triunfado, o sea, lo encuentras en todos los sitios. Y esto es lo que va siguiente, ese es el capítulo 2, pues lo voy a usar. Lo voy a usar porque me permite lo siguiente. Me permite, ¿cómo vamos? 12 minutos, ya estoy casi. Me permite esto. Tengo 3 argumentos. Uno, el capitalismo es que el mercado está comiéndose la familia, está comiéndose los comunes y está comiéndose el Estado. Se lo está comiendo. Es que puede que llegue un momento que todo sea un gran mercado, ¿no? Es que vamos ahí, ¿no? Entonces, la idea de hacer esto es porque eso me permite defender estas otras formas de producir que son vitales, ¿no? Y entonces, ese es el argumento, ¿no? Me da un marco teórico sólido. Porque, bueno, aquí hay unas flechas que no me salen en esta. O sea, el tema 5, consumo responsable, hablo de la familia. El tema 6, hablo sí del mercado. Y economía social y solidaria, si es posible, mejor. Trabajar en equipo, hablo de los comunes, sobre todo el movimiento de asociaciones, que investigan las asociaciones de su barrio, etcétera, ¿vale? O más cosas. Sector público de los impuestos, fenomenal. Hay una guía ahí de impuestos que también he hecho en Econoplastas que está muy bien, bueno, hay mucho material. Y luego aquí, pues me toca la parte emprendedora y este marco también me permite priorizar el emprendimiento con enfoque ecosocial y trabajar el cooperativo en pequeños grupos. ¿Por qué? Porque, claro, los valores que manejan mercado, los comunes, pues son valores que tengo que poner en práctica en el aula y entonces tengo allí una justificación clara. Y ya mi última diapositiva, vamos allá, que es, aquí es una pena que no haya salido todo. A ver, Chano Morán, en este libro también que está muy bien, ¿no? Que es la segunda parte, o es la actualización de Cambiar las gafas para ver el mundo, que igual lo conocéis, pues hace una apuesta en el capítulo 6, en el penúltimo, por poner la vida en el centro, ¿no? Y pensaba leeros un texto aquí muy chulo, pero bueno, yo he hecho un escaneado de la página 262, entonces ella hace una propuesta de unas comunidades cuidadoras, ¿no? Revitalizar los barrios y las ciudades para que no sea el mercado el que provea de cuidados, empezando por la alimentación, ¿no? Los alimentos procesados y envasados
pues su propuesta es una comunidad cuidadora, la preparación de alimentos se haría en casa, ¿no? Estamos hablando ya de la familia. Por ejemplo, las empresas privadas de cuidados infantiles, que es un cuidado mercantilizado, sería mejor que fuera una crianza compartida, un grupo de crianza. Está hablando de los comunes. Más cosas, yo qué sé, si bajamos hasta el 3, 4, 5, una comunidad equitativa y segura, en vez de empresas de seguridad y vigilancia. Bueno, yo creo que eso tiene que ver con el Estado, ¿no? Que tenga un planteamiento de formas de vida razonable y acorde con la vida en el centro. Y así, etcétera. O sea, esos 11 ítems que tiene ahí la compañera Charo Morán, que para mí también es una referencia, pues pueden meterse en estas cajitas de familia, comunes y Estado, y de alguna forma dejar claro que es contraproducente y es ajeno, nos va a matar, que el mercado contamine todo y lo invada todo. Ya está. Así que, bueno. Hola, buenas tardes, muchas gracias por haber venido. Somos muchas hoy, la verdad que me hace bastante ilusión porque os voy a compartir un proyecto que para mí como profe de economía ha enriquecido bastante las clases. Es el proyecto de radio escolar que tengo la suerte de coordinar este año y que empecé a utilizar hace ya aproximadamente 2 años y pico, ¿vale? Porque fue a mitad de curso. Y básicamente es un alegato a favor de las radios escolares y voy a poner un ejemplo de nuestra materia, de economía. Entonces, bueno, yo como soy profe, sigo muchos índices porque me dan tranquilidad. Entonces, esto es lo que voy a contar, ¿vale? Una presentación un poco de la propuesta. ¿Cómo usamos la radio en economía? ¿Cómo puede contribuir a enriquecer la asignatura, las asignaturas de nuestro departamento? Primero, ¿se me escucha bien? ¿Sí? Vale, gracias. Y luego un ejemplo real, a ver si podemos escuchar un poquito, si no da tiempo todo, pues un poquito de un ejemplo real. He invitado a 2 estudiantes que en ese momento cursaban la materia para que se unieran y nos lo contaran, pero un viernes por la tarde una persona de 17 años hace muy bien en tener planes. Entonces una está bailando y la otra ha quedado con una amiga y esperemos que se lo estén pasando muy bien. Entonces otro día ya nos acompañarán. Pues solamente las vamos a escuchar. Alejandra y Yafán, que son fantásticas, las escucharemos. Y ya por último, evaluación del impacto y os contaré un poco cómo se puede implantar esto en otros centros si tenéis interés. Entonces, yo vengo del IES Miguel Delibes, que es un centro de barrio en San Blas, en el metro La Almudena, y la asignatura en la que lancé este primer podcast, porque os voy a compartir el primer podcast que hice yo como docente. Entonces, ya juzgaréis, es una versión reducida porque por tiempos la he tenido que acortar, pero vais a ver que sin saber apenas nada se pueden hacer cosas que yo creo que son interesantes. Por eso traigo el primero y no traigo el último, para que de alguna manera os motive a lanzaros si os llama la atención. El grupo de edad desde 15 a 16 años eran alumnos y alumnas de cuarto de la ESO de Economía y Emprendimiento. El profesorado docente de Economía. En ese caso no pude hacer codocencia porque luego en podcasts posteriores o en dinámicas posteriores de radio he podido hacer proyectos interdisciplinares, pues o con biología o con tecnología o con esas asignaturas cajón desastre en AE, por ejemplo, pero en este caso estaba yo sola. Era un grupo pequeño de estudiantes, pero bueno, lo gestionamos en el grupo. Entonces, relacionando con la ponencia de Diego, que ha comentado que se puede utilizar la economía rosquilla en las asignaturas, yo lo utilizo para darle forma también a mis materias y a través de este mapa. Entonces, seguro que aquí reconocéis en el centro lo que es el flujo circular de la renta de toda la vida, que hemos estudiado todos y todas. Lo que pasa es que lo he querido insertar en el esquema de René Passet de las esferas de economía, sociedad, ecosistema, y luego le he añadido también los términos que se utilizan en la economía del donut para concretar en qué consiste esa base social
y el techo ecológico. Entonces, de alguna manera he sumado esas tres concepciones, de la economía incardinada, del modelo de rosquilla y luego el del libro de texto. Yo en mi caso utilizo solo materiales de elaboración propia, pero es cierto que el flujo circular de la renta, el clásico, da bastante intuición para comprender temario, entonces lo he querido respetar. Entonces, ¿para qué sirve la radio dentro de este esquema? Para salir del mapa, para complejizar la materia y también para relacionar la economía, que es la parte naranja, con la sociedad y con el ecosistema, básicamente para relacionar la materia con el entorno. Entonces, aquí, bueno, no está actualizado, bueno, había puesto el mapa en grande. Si a alguien le interesa este mapa, todos los materiales que hago en el departamento son Creative Commons. Entonces, si a alguien le interesa, lo quiere utilizar, que me escriba. Tenéis aquí todo el rato el marketing. Entonces, quien le interese, que me escriba y como funcionaria pública yo se lo comparto a quien necesite. Entonces, más que contaros, no sé si tenemos margen para escuchar un poquito del podcast. Vale, entonces os cuento. Esta unidad era la unidad del mercado de trabajo. Empezaba con la típica estructura de la población activa, la población desempleada. Bueno, era un grupo de 12 personas. A mí me parecía mucho más interesante que exploraran su realidad social, su realidad del entorno, familia, profes, y que, digamos, trasladaran la teoría a la práctica, que ponerme a hacer el esquema, hacer ejercicios en clase. Entonces les dije, ¿y si hacemos un podcast, investigamos un poco cómo es la realidad del trabajo y del empleo en el entorno? Y dijeron, ¿qué quiere decir eso que no vamos a estar en clase, que vamos a estar grabando en la pecera? Y dije, sí. Entonces les convencí y estuvimos una semana en la radio, genial. Y quedó esto, vamos a escuchar un poco. A ver. Marketing de la Mediateca de Educamadrid. Aquí indignada, los costes no paran de subir. El PIB del IBEX se dispara debido a la gran producción del huerto. La inflación en la cafetería sigue aumentando. Menudo lío. No entiendo nada. Mejor vayamos al comienzo de los tiempos. ¿Te suena esta pregunta? ¿Y tú, Marquitos, qué quieres ser de mayor? ¿Y esta otra? Hola, ¿estudias o trabajas? Bien, guay. Esto seguro que sí te suena. ¡Ay, no! Otro ratito más. Pero, ¿qué es el trabajo y por qué nos preocupa tanto? Vamos a preguntar a nuestro experto economista. Llamamos trabajo a cualquier esfuerzo humano. Si el trabajo se paga y depende de un contrato, se le llama empleo. No podríamos sobrevivir sin el trabajo de todas las personas que nos cuidan a lo largo de la vida, ya que necesitamos un montón de esfuerzos humanos para mantenernos con vida, aunque estos trabajos muchas veces no se valoren. ¿Y eso del paro qué es? Llamamos paro o desempleo a la situación en la que se encuentra una persona que puede, quiere, pero no encuentra empleo. Para saber más, hemos salido a preguntar. Define trabajo. Un sitio donde gane para poder comer, o una forma de realizarse. O realizar una acción a cambio de un salario, o acciones que tienen más valor que otras, según la... Bueno, esta parte son preguntas que grabaron. Voy a parar un segundo. Vale. Son preguntas que grabaron a profesores del centro y a personal del centro, conserjería, Paqui de la cafetería, es ese personal de la cafetería. Entonces fueron grabando a lo largo de una semana a quienes quisieron preguntar una serie de preguntas que definimos juntos en clase. Entonces,
Parte de la estructura del podcast es eso, preguntas, por ejemplo, lo que hemos escuchado, ¿no? ¿Qué es para ti el trabajo? ¿Has estado alguna vez desempleado o desempleada? ¿Cómo lo has vivido? Y luego, hacia el final del podcast, les preguntaban también qué consejos me puedes dar como persona que todavía no ha salido al mercado laboral para que, bueno, lo viva de la forma más positiva posible. Y luego había también una parte que era bastante interesante, ¿qué cambiarías de tu trabajo? Entonces ahí se dieron cuenta que los profesores con los que conviven todos los días teníamos reivindicaciones y que pensábamos que nuestro trabajo se podía mejorar y que todos formábamos parte del mismo equipo, porque digamos que las mejoras que proponían en el podcast iban dirigidas a mejorar la calidad de la enseñanza. Entonces tenía una parte ahí también de crear equipo dentro del centro y ver que sus profes y ellos tenían los mismos intereses y se creó un ambiente bastante pues, de comunidad a través luego de la experiencia del podcast. Por no llevarlo hasta el final, porque creo que vamos un poco justas de tiempo, aparte de la sección, digamos, de entrevistas, luego hacia el final hacíamos, bueno, a mí me gusta meter parte de tomas falsas porque yo creo que es interesante también utilizar la radio para pasárselo bien y también luego les dejo un margen para que hagan lo que quieran. Entonces, quienes tengan luego el enlace y quieran escucharlo completo, que seguramente se escuche mejor la versión completa, vais a escuchar al final, les dejo hacer ASMR, que a ellos les gusta, y entonces, bueno, es un quid pro quo, pues un poquito de desempleo y de estructura económica y otro poquito de lo que queráis. Entonces, bueno, para que, bueno, ¿cuántas profes hay en la sala? ¿Somos mayoría? Sí, genial. Entonces, siguiendo un poco con mi talk de la organización, voy a ver si vuelvo aquí. ¿Sí? Vale. Os cuento un poco cómo lo programo, ¿vale? Porque a mí al menos eso, como profe, me gustaría escucharlo. Yo sigo estos pasos. Primero selecciono el tema, el contenido teórico. Después hacemos una lluvia de ideas para darle estructura y también darle identidad sonora, esto que llaman en radio identidad sonora. Por ejemplo, decidimos contar una historia a través de sonidos al principio del podcast. Pues, ¿por qué estamos tan obsesionados con el trabajo? Vamos a reproducir situaciones cotidianas en las que el trabajo tenga protagonismo. Pues, por ejemplo, a un niño, una niña de 3 años, hay quien les pregunta qué quiere ser de mayor. Entonces nos llamaba mucho la atención que tuviera un papel tan, digamos, central en nuestras vidas. Luego la parte del ligoteo en una discoteca, estudias o trabajas y lo que hemos escuchado. Todo eso lo definimos juntos y luego elaboramos colectivamente el guión. Ahora os digo un poco materiales y aulas que utilizamos. Después les dejo como deberes el que graben las entrevistas y las vayan subiendo a un drive que tenemos compartido. Y luego colectivamente grabamos en la pecera, digamos que ensamblamos todo en la radio del instituto. Por último lo escuchamos y ya una vez que lo hemos escuchado elaboramos las conclusiones y es la última parte que se graba. Luego simplemente pues la difusión. En total, dependiendo del grupo y de la agilidad que tengan y que tengamos nosotras también como profes, puede ser entre 8 o 10 sesiones, entonces pues sería el equivalente a una unidad, pero de otra manera. Os cuento un poco qué se utiliza en mi centro. Espacios que tenemos. Tenemos una radio que la llamamos Onda del IBES por votación popular. Tenemos un aula del futuro y salas de informática y eso es lo que utilizamos para hacer radio. Entonces, ¿cómo conseguimos todo esto? A través de la competencia digital docente, lo utilizamos para solicitar formación en radio. Actualmente no hay ninguna convocatoria abierta, pero hablando con la persona responsable de mi centro, por si alguien está interesada, si se solicita el CETIF, puede haber posibilidades de instalar todo este material, este equipamiento en el instituto. Entonces, ya ahí habría que consultar si se hace a cargo de CETIF o a cargo del presupuesto del centro. Nosotros utilizamos ese trampolín para aprovechar esto. Perfecto. Materiales, teoría, porque es importante que tenga la teoría para luego poder hacer un guión en condiciones. Yo utilizo mis apuntes, también el libro, y luego
sirve utilizar un podcast de referencia que esté resultón para que ellos digan, yo quiero hacer algo así también. Hay un montón de referencias en Voces del Aula, que es el repositorio de las radios escolares de Madrid, y también en la Mediateca. Y luego de herramientas digitales utilizamos colaborativas, que tenemos acceso desde Educa Madrid, Office 365 o Drive. Audacity, que es un software libre de edición de audio, que es muy, muy sencillo, muy intuitivo. Y luego sus propios móviles para grabar y subir al Drive. Entonces, evaluación de impacto y aprendizaje, muy positivo, al menos a mí me parece que es muy positivo, y sobre todo me parece muy interesante esto de aquí, que el resultado de su aprendizaje es tangible. Bueno, en este caso no es tangible, estrictamente, pero digo que hay una materialización del aprendizaje, y es algo que puede ser souvenir también en el futuro. Escucharse en cuarto de la ESO hablando del trabajo cuando ya te has graduado en segundo de bachillerato es bonito. Y para mí como profe volverlo a escuchar me recuerda a esa clase y me parece un souvenir bonito. Entonces, seguimos en ello. No este es el primer ejemplo de podcast que hicimos, pero seguimos haciendo radio, ejemplos de más cosas de economía. Hicimos una exposición trazando el camino que siguen productos cotidianos desde que se producen hasta que llegan a nosotros, y elaboramos una audioguía utilizando la radio, explicando un poco todo el recorrido. ¿Qué más cosas? Hicimos un mercadillo de reutilización y aprovechamos para hacer un podcast contando consejos de abuelos y abuelas y de familiares más mayores para aprovechar bien los recursos. Entonces lo pusimos con un QR y creamos un ecopodcast. Es importante el marketing también en esto. También hemos hecho cosas un poco más menos económicas, pero relacionadas con la adolescencia. Hicimos un podcast sobre la adolescencia que tuvo la suerte de ganar un premio también el año pasado. Ahí estamos muy contentos. Y ya termino. Lo último que hemos hecho, que es muy interesante también en economía, es hacer entrevistas a perfiles profesionales para que los chavales y las chavalas sepan en qué consisten los trabajos que les gustaría hacer, digamos, pues desde testimonios de primera mano. Entonces, esto es lo último que hemos hecho en la radio. Para terminar, y esto ya es de verdad, a quien le interese formarse en radio o desarrollar algún tipo de proyecto, que me escriba, que me busque ahora en cualquier momento, y no solamente a través del CETIF, que aquí se me ha ido la diapositiva, pero esto es muy interesante. En Madrid, bueno, en todo el territorio español, pero en Madrid hay una unión de radios libres y comunitarias que, más allá de ser profes, como personas, ofrece un montón de cursos de formación en desarrollo de radios comunitarias. Entonces, hay convocatorias abiertas a quien le interese que cotille esa web, porque es muy interesante, como profe y como persona, hacer radio. Y nada más. Gracias por los 20 segundos de más. Y gracias. Os presento a Elena Conesa Albadalejo, del Instituto La Llucer de Alicante, de Comunidad Valenciana, y la iniciativa es la Resistienda. La Resistienda. El primer reto es todos a la vez, la Resistienda. La Resistienda. Muy bien. Vale, pues muy bien. Temas de economía social y solidaria, moneda social, y ahora nos cuentan los detalles. Gracias a ti. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Muy bien, fenomenal, gran alumnado. Un aplauso ya para vosotros y para vosotras, para liberar tensión. Bueno, me llamo Elena Conesa Albaladejo. Podéis seguir en redes como Tu Clase de Economía. Y vengo a presentaros el proyecto de emprendimiento social, solidario y sostenible que llevo a cabo en el IES La Llucer de Mutxamel, que es un pueblo que está en Alicante, la Comunitat Valenciana, junto con mi alumnado de primero de bachillerato, que es una tienda de ropa de segunda mano que se llama La Resistienda. Un inciso solo, aquí hay un loguito también, ¿vale? Porque, bueno, en mi centro desarrollamos también un proyecto de innovación e investigación educativa relacionado con la sostenibilidad, que coordino yo también, que se llama La Llucer Sostenible.
Os voy a contar un poco los objetivos, la evolución, cómo lo integro en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya la puesta en marcha. Os hablaré de la labor, la moneda social, redes y alianzas y unas conclusiones. Bueno, como os decía, La Resistienda es la tienda de ropa de segunda mano del instituto donde yo trabajo y en ella alumnado y profesorado y personal de administración y servicios intercambiamos ropa en buen estado mediante una moneda social que es la labor. Bueno, he puesto aquí 7 objetivos que me he sentado a escribirlos de manera concienzuda que tiene La Resistienda, y el primero es capacitar al alumnado para que adquiera competencias emprendedoras a través de un ejemplo práctico y de un aprendizaje práctico y de un proyecto práctico. El segundo, y no menos importante, pues luchar contra el consumismo y el modelo de fast fashion, ultra fast fashion, ultra fast fashion que tenemos actualmente, reducir ese consumo de ropa de ultra o fast fashion y, por tanto, objetivo 3, fomentar la reutilización de la ropa todas las veces que sea posible, fomentando, por ejemplo, la compra de segunda mano. El cuarto objetivo es concienciar sobre las pésimas condiciones laborales o condiciones en esclavitud de las personas trabajadoras de la industria textil, que en su mayoría son mujeres. También informar y concienciar sobre el impacto ambiental de la industria textil, no solo en cuanto a contaminación, también sobre el uso intensivo de recursos, etc., agua, etc. Conocer y explorar el concepto de economía social y solidaria y, por último, pues generar comunidad a través del intercambio con una moneda social. Esta es la evolución del proyecto. Esto también me he sentado a ponerlo sobre esta tabla. Ha sido un proceso también bonito, ¿no?, de poder explicarlo así, visualmente. Bueno, este proyecto nació el año 2019, cuando me saqué mi plaza como profesora de economía, y fruto de una reflexión en 3 ámbitos. El primero, sobre el consumo de ropa personal y conversaciones con mi alumnado sobre el uso de la ropa, teniendo en cuenta que son adolescentes y que es la identidad y la ropa y cómo se muestran es muy importante para ellos y para ellas. El segundo, una gran reflexión profunda. ¿Dónde estás, Carlota? ¿Estás por aquí? Me he sentido muy identificada cuando has dicho que te has reconciliado, es que va todo de ¿eh? Te has reconciliado con ser economista. Bueno, pues yo me he reconciliado con ser economista, con también ser publicista y también haber trabajado en el mundo audiovisual. Tenía ahí mucha reconciliación, pero bueno, realmente estoy en paz conmigo misma. Lo que hice fue reflexionar y pensar qué tipo de profesora y qué economía quiero enseñar en mis clases, y a partir de ahí, pues bueno. Empezó aquí, con este instituto, en el IESCAP del Horta en Alicante, creamos la primera tienda. Eso fue febrero del 20, llegó la COVID, me adjudicaron mi centro, que es en el que estoy ahora, que es donde tengo mi plaza definitiva, el IES La User de Mutxamel, y ahí pues empezamos ya en el curso 21-22 con la primera Resistienda, que se llamó Terra, tienda de ropa reutilizable de la User. Pero bueno, al final, el siguiente año, en la optativa de gestión de proyectos de emprendimiento, que también realizaba con mi alumnado de economía, era alumnado que tenía las 2 materias, bueno, se quedó con la Resistienda hasta el día de hoy. Que lo desarrollo, como veis, voy cambiando un poco, ¿no? Este es el bachillerato general. No sé si el bachillerato general se da en toda España. Esta es la asignatura de bachillerato general. Y aquí, este año, pues he hecho un mix y he dicho, pues las 2. Bueno, quería comentaros también, antes de hablaros de la Resistienda en sí, es que esto lo integro dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque he diseñado una gran situación de aprendizaje que se llama Vaya Tela, ¿no? Y entonces, a través de 4 retos, investigamos, tiramos del hilo de la industria textil, después le ponemos nombre a las prendas, Rebeca, para saber de dónde viene y luego si renovarse o morir, dónde muere. Y por último, analizamos un caso de estudio que es Proyecto Lázaro. Vale. Proyecto Lázaro es una entidad de la economía social y solidaria que es una empresa de inserción laboral y es la que tiene la adjudicación de la gestión del residuo textil en la ciudad de Alicante. La empresa, sobre todo en la asignatura donde hay emprendimiento, justo ahora estamos haciendo el modelo Canvas de Cosfront. Por favor, si no lo utilizáis, ya estáis tardando. Hay que empezar a utilizar este tipo de modelos de triple impacto con todo todos estos recursos que hay, es una maravilla. Y luego hacemos un pitching. Bueno,
Ahora os hablaré un poquito más sobre este tema, un poquito más adelante. Ya entrando en materia, puesta en marcha. La Resistienda no es una tienda de ropa que esté fija dentro del instituto durante todo el año, sino que es un modelo pop-up. Se llama así, pop-up, una tienda efímera que montamos y desmontamos. Hablo en plural porque soy yo con mi alumnado, ¿vale? Somos nosotras y abrimos, ahora ya consolidado. Imaginaos, después de tantos años, llevamos, este es el 4º año, ¿no? Aquí, en el instituto donde estoy yo. Abrimos una vez en diciembre, la acabamos de abrir ahora, antes de las vacaciones de Navidad, maravilloso, para esas compras sostenibles, solidarias, sociales, todo, antes de Navidades. Después abrimos también, abrimos 3 días durante los patios solo. Luego abrimos en marzo, antes de las vacaciones de Semana Santa, durante 3 días también en los patios, y luego uno de los días en la Fira del Medio Ambiente, que es un evento que hacemos a nivel de todo el centro, muchas más horas. Y como novedad, ahora os contaré después mucho más, hacemos una fiesta de intercambio de ropa en mayo. Colaboración en el pueblo. Hemos salido a la calle. En el pueblo de Muchamel, que dura 2 horas, en colaboración con la Casa de la Juventud. Bueno, respecto a la puesta en marcha, pues tiene varias fases. Voy a empezar por el trabajo en equipo y bueno, voy a sacar de la chistera cosas. Voy a empezar. He venido cargada desde Alicante. He sacado cosas. Me ha encantado cuando he entrado y me han dado una pegatina. Yo iba a decir, es que yo llevo la mía, ¿vale? La mía de mi equipo, que son estas que están aquí, ¿vale? Que siempre la utilizamos, la que yo debería llevarla puesta para hacer ahora esta charla, ¿no? Y las 5 Cs del trabajo en equipo que figuran ahí, que son fundamentales. Trabajamos un poquito en equipo para hacer ahí piñita. Y después, un gran plan de comunicación, que ya hemos trabajado en su día. Yo creo que lo más importante aquí, yo creo que es, voy a hablaros un poquito del logo, ¿vale? Que lo tenéis ahí arriba. El logo tiene algunos elementos interesantes. Color morado, porque es un proyecto feminista, como no podía ser de otra manera. Y ahora os explicaré algunos detalles sobre esto. Con el color amarillo huevo complementario en la rueda cromática, del que hoy voy vestida también. Está todo pensado. De hecho, utilizo mucho la ropa en mis clases, cómo voy vestida, para comunicar y para explicar determinadas cosas. Así que hoy no podía ser menos. También las ruedas, las flechas, perdón, ¿no? De la circularidad. El second hand, que es el punto este, lo hizo todo el alumnado, ¿eh? Second hand, segunda mano, para que esté claro lo que es, ¿no? Y luego la tipografía graffiti, ya que va dirigido a adolescentes, pues tipografía graffiti. Bueno, además, el Instagram de la Resistienda, /Resistienda, están permitidos los móviles, podéis sacarlos en este momento. No los uséis. Y seguirnos, ¿vale? Y bueno, medios de comunicación, notas de prensa, mailing, boca a boca, y aquí aparece una palabrita que se llama puñitos. Y es que cada vez que se compra en la Resistienda, pues ocurre esto. También he traído esto. Pues se entrega un puñito. La mano con mi alumnado por detrás, ¿eh? Venga, lo repartas y lo repartas. No se va a estar si llegará para todos. Y pone gracias por darle una segunda vida a esta. Entonces, bueno, lo leéis, luego guardáis, y ahora haremos una cosa con esto para finalizar. No tengo más. Han acabado. Tendréis que venir cuando abra la Resistienda en el instituto a visitarnos. Ya os aviso que en marzo, en la Fila del Medio Ambiente, es jornada de puertas abiertas, viene familia, etcétera. Así que ya estáis invitadísimos, no me sé la fecha, el miércoles antes del Jueves Santo. Después la clasificamos, la valoramos y la etiquetamos individualmente, una a una, con su etiquetita, con un listado de precios que veis aquí, que está estipulado. Precios populares. Una camiseta de manga corta, una Yabor. ¿Vale? Tipo de cambio, una Yabor, 1 euro. Sencillo, ¿vale?
Y bueno, ya, digamos, vamos a abrir la Resistienda. La Resistienda se abre en un aula que es una cantina, bueno, que era una cantina. Ya no tenemos cantina y se ha convertido en un aula, pero ahora es el aula de música. O sea, que ni siquiera es un aula... He hecho una foto cuando, después de limpiarla toda y recogerla el día que abrimos este año, pero el aula está llena. Por la mañana, por la tarde, siempre se está usando. Entonces tenemos que pedir permiso y colaboración de otros departamentos, etc. Y, bueno, esta es la Resistienda montada con las burras, la ropa doblada aquí otra foto, con toda la decoración. Al final veis, aquí veis pantalones vaqueros. Conté 82 pantalones vaqueros en la apertura de este año. Esto es de este año. ¿Veis cómo está colgado todo con...? Me sobra. Bueno, y aquí veis pues 2 momentos de apertura de la Resistienda, ¿vale? Aspectos importantes que hemos visto también en las fotos. La organización del equipo, del tiempo y de los espacios, el cariño y cuidado a la ropa y las personas, y pasárselo bien. Sobre todo eso es para mí y para los docentes, ¿no? Que disfrutemos haciendo un proyecto que lleva un trabajo pues muy grande. Este es un cuadrante de este año donde parto Yabor, Trovador. Bueno, y aquí tenemos la Yabor, que es nuestra moneda social, que también he traído. Esto no lo voy a repartir, que es dinero. Como buena economista, pues lo voy a mostrar, ¿no? Aquí. 1, 2 y 5 Yabors. Yabor significa semilla en valenciano, y es que cada vez que reutilizamos una planta, pues plantamos una semilla de cambio en nuestros hábitos de consumo de ropa, ¿no? Y como características, que seguro que hay gente aquí que sabe mucho más de monedas sociales que yo, generan comunidad, fomentan el intercambio, el desarrollo sostenible, ¿no? Se basa en la confianza. Y por último, pero no menos importante, voy a hablar de las redes y las alianzas. Este proyecto no sería posible sin la colaboración de muchas personas, entidades, etc. Ahí hay un listado enorme, algunos datos para concluir. Hay muchos datos, ventas. Me voy a centrar en uno, que es este. Desde que tengo datos, que es la Resistienda, hemos vendido 871 prendas. Eso significa que casi 1000 prendas han tenido una segunda vida. Yo creo que eso es un dato de impacto de carácter cuantitativo, pero también a otros niveles. Que aquí pongo, ¿no? Valoración positiva, tanto del alumnado como sus familias. El alumnado realiza una valoración escrita y el profesorado que participa también o que colabora también. De todos los años que llevo no ha habido ni una sola negativa. Por supuestísimo, aspectos de mejora, cosas, pero como decir, no quiero repetir, no, todos vuelven a levantar la mano. Y es un aprendizaje significativo y perdura en el tiempo. Luego hay actividades relacionadas. Una feria de libro de segunda mano que este año por primera vez van a comprar con Yabors. Mi afición por la costura, que no la he comentado cuando la génesis del proyecto, ¿vale? Que ha perdurado también en el tiempo y que implemento también en mis aulas. La concienciación, es muy difícil concienciar al alumnado, que se preocupen, que algo les mueva, ¿no? Vamos poquito a poquito. Y la consolidación del proyecto. Y pues ahora mismo estoy pensando, ¿no? ¿Cuáles son los nuevos retos? Para eso este foro, por eso he venido también, porque me encantaría que me dierais feedback luego cuando haya tiempo, ¿no? Para ver ideas, propuestas o preguntas, porque es un proyecto que está vivo. Muchísimas gracias. Bueno, vale. José Luis Álvarez, del IES Zorrilla de Valladolid. Y la iniciativa es controlando el presupuesto y los recursos de emprendimiento y finanzas éticas. Y como vas de control y eso, vas a controlar muy bien el tiempo, ¿no? Vale, porque vamos así un poco menos. No, tranquilo. Yo te aviso cuando te queden 2 minutos. Vale. Yo en este caso me voy a sentar porque tengo unas cuantas diapositivas y así voy más ágil. Bueno, nada, yo también soy profesor de economía, entonces, bueno, la exposición la he centrado en cosas prácticas que hago con los alumnos. Cada vez que les explico bloques del temario que estoy dando, les pongo actividades, pero actividades para desarrollar fuera del instituto y conectadas con su cotidianidad y con el entorno, ¿vale? Entonces os voy a ir comentando 5 de ellas. Bueno, lo que intento, creo que algunas se ha desconfigurado, pero da igual. Bueno, voy a comentar estas 5 actividades. La metodología es
que aprendan por sí solos y siempre que se pueda que trabajen en equipo y que utilicen nuevas tecnologías y conectarlo todo con el entorno que tengan más cercano, familiar, laboral y demás. La primera es una que utilicen, cuando explico la clasificación de gastos e ingresos, fijos, variables y tal, que lo apliquen a los gastos que tienen en su familia durante un mes. Entonces, les mando descargar, tenéis los enlaces en el QR, les mando descargar una aplicación de Android, también hay una versión para iPhone que es gratuita, y en la aplicación te permite crear categorías de gastos, incluirlas por días, semanas, meses, etcétera, etcétera, y durante un mes los alumnos tienen que recoger los gastos de su familia y los propios. Si no hay categorías, las tienen que crear con la aplicación y las van acumulando todas en el gráfico. Al finalizar, la propia aplicación te genera gráficos de en qué se gasta más, en qué se gasta menos, y después les mando a crear un apartado de gastos personales, ¿vale? De tal forma que el esquema sería el siguiente. En su casa tienen que preguntar a sus padres los recibos de la luz, del gas, del agua, etcétera, etcétera. Yo les doy una serie de categorías fijas que tienen que crear, gastos de comida perecedero, no perecedero, viajes, bebidas y demás. Les mando que lo recojan durante una semana y les multipliquen por 4 para que tengan referencia mensual, porque todo lo tienen que meter en referencia mensual. Y es muy importante porque obligan a sus padres a colaborar en el ejercicio. Bueno, cuando tienen todos los datos, todos pasados a referencia mensual, si es un seguro anual lo dividen entre 12, el gasto de la comida lo multiplican por 4 y demás, lo meten en la app, crean las categorías. El app tiene, si os metéis con el enlace, tiene las categorías ya creadas, logos a los que tú das el nombre que quieras, por ejemplo, categoría de comida no perecedera, y ahí van acumulando los gastos que ellos quieran, los viajes y las categorías de gastos individuales. Al finalizar el mes les voy cogiendo la app, la voy viendo uno por uno para ver que realmente los gastos son reales, que no se han inventado y demás, y les mando que hagan una conclusión de qué gastos son principales, qué gastos son secundarios y demás. Además es muy importante porque tiene una categoría propia. Una cosa importante que les mando en la categoría de ingresos, para que no se generen malas interpretaciones, les mando a todos, en vez de generar los ingresos reales de su familia, a todos les mando meter 2.500 euros. Los gastos son reales, pero los ingresos son figurados. Otra de las actividades que hago relacionadas con el presupuesto es el gasto escolar. En este caso les divido por grupos y tienen que hacer un estudio de los gastos que se realizan en el instituto. Hablo con el secretario y me da un extracto de los gastos que hay y les divido por grupos. Unos estudian el gasto de luz, otros del agua, otros de la calefacción y demás. Entonces tienen que ir realizando, los grupos son de 3 o 4 personas, tienen que ir estudiando la documentación que yo les doy, que me ha proporcionado el secretario, y tienen que estudiar propuestas de alternativa de ahorro a cada una de las categorías que tienen. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. En el estudio del agua se vio que se gastaba una barbaridad en agua. Bueno, pues entre el estudio y hablando con el secretario se sustituyeron todos los urinarios de chicos, los habituales, por urinarios secos, los que hay en Burger King y todos estos. Bueno, pues se ahorró un 35% de agua. En la luz se sustituyeron todas las barras, ¿cómo se llama? Todos los fluorescentes que había por luces LED con sensor. También se ahorró muchísimo de luz. El impacto fue menor porque pilló subidas graduales del Estado, pero en términos absolutos hubo un ahorro súper considerable. Otro ejemplo fue el de la calefacción. Muchas de las calefacciones venían predeterminadas yo trabajo en Valladolid, Castilla y León, y la normativa de las calefacciones incluso venía fijada por fuera del instituto. Es decir, no tenemos un termostrato que nos permitía libremente regular a diario el horario de la calefacción. Pero sí se podían mandar las alternativas y ellos te las cambiaban. Bueno, pues lo que propusieron los alumnos, nosotros tenemos 2 edificios, como si fueran 2 institutos, uno se utiliza mañana y tarde, pero otro solo mañana, y el de la tarde solo se utilizaba en determinadas sesiones. Pues se decidió apagar determinadas secciones de radiadores y salía mucho más barato tener un temporizador con radiadores eléctricos. ¿Vale? Bueno, estas 2 serían relacionadas con el presupuesto. Después, cuando les doy el tema de la utilización de recursos y economía circular, les mando a hacer un compostaje domiciliario. ¿Vale? Es muy fácil de hacer, muy simple, después veréis una fotografía, y lo que les mando es que durante 5 semanas recojan el compostaje en sus casas. Os he puesto también
Primero les doy una clase de identificación de plantas y os he colocado un enlace de cómo se hace el compostaje en vídeo. Les mando una selección de materiales, pues hay que recoger mondas, residuos de café, los residuos que pueden hacer, nunca carne, nunca pescado, y lo van a hacer durante 5 semanas en una bolsa. La vais a ver ahora en una foto. Una bolsa de congelados, de las que tienen cierre de TIC, se ponen 4 cortes por abajo y se meten en otra bolsa. Nosotros utilizamos bolsas de vino. ¿Las habéis visto alguna vez? Son bolsas cerradas, herméticas, que tienen abajo un pequeño grifo de plástico. La bolsa que hemos cortado, bueno, voy a pasar la foto y la veis mejor. Esta es la bolsa, es una bolsa es muy barata. Nosotros me puse en contacto con una fábrica de viñedos, que hay muchas en Valladolid, y nos dieron todas las defectuosas gratuitas. Se corta por arriba y lo que va por arriba es metida dentro la de plástico hermético de comida, ¿vale? La bolsa grande mide más o menos este tamaño y durante 5 semanas van metiendo el material. A las 5 semanas, lo habréis visto vosotros incluso en vuestra basura, se genera líquido. Ese líquido lo soltábamos por esta especie de grifo, se mete en una botella de 2 litros de Coca-Cola y en una proporción de 1 a 8 partes ya tienes un fertilizante líquido en 5-6 semanas. A las 6 semanas el residuo sólido lo volcábamos, hicimos un pequeño compostero con pales, los cerramos y volcamos el material de todos los alumnos en un palé, ¿vale? Al final participaron unos 230 alumnos, lo que supone que estaban implicadas 230 familias que participaron en la generación del compost. En el compostero lo vertimos en el patio, se genera mucho más rápido, normalmente tarda entre 7 y 8 meses el compostaje sólido en convertirse en fertilizante, pero como era muy pequeño, en 4 meses está. Hay que removerlo una vez a la semana y mantenerlo siempre húmedo, en contacto con el terreno, para que actúen las bacterias. Bueno, tuvimos un pequeño problema por el verano, pero bueno, se ocupó el secretario y la directora de vez en cuando, y en septiembre teníamos el compostaje. En paralelo, a la vez que hacían el compostaje, tenían que hacer germinar una semilla, primero en un vaso de... tengo la foto. Primero en un vaso de Danone, y cuando crecía la planta la pasábamos a un sistema de autorriego. Una botella de 2 litros de Coca-Cola se corta por arriba, lo que veis aquí abajo es la parte plana y lo que está metido por abajo es la parte del tubo, que no llega hasta abajo. Aquí hay como 5 centímetros de agua y con un hilo grueso de lana que va desde aquí hasta la zona húmeda, el agua se traspasa y no lo tienes que regar, ¿vale? Y esa fue la fase del compostaje. A la vez que crearon el compostaje, tuvieron que crear la planta y les evalué con una especie de rúbrica que no me paro porque la podéis ver en la exposición. Otra actividad que hago con los alumnos es un aprendizaje-servicio. Cuando les explico los distintos tipos de inversión, plazos de inversión, fondos de inversión, acciones y demás, lo que hago para que lo aprendan mejor es que les obligo a que ellos lo expliquen a alguien. Bueno, en este caso lo hice con la asignatura de Fundamentos de Administración y Gestión de segundo de bachillerato y llevamos a cabo un aprendizaje-servicio con el centro de adultos que teníamos al lado del instituto. Me puse en comunicación con el ayuntamiento y con la directora, que era muy maja, y lo que hicimos, les dividí por grupos de 3 y 4 alumnos y tenían que preparar un temario sobre una red social y sobre un producto de inversión que durante 4 sesiones íbamos a explicar al centro de personas adultos. Elaboraban cada grupo un esquema. Las redes sociales que explicaron fue Instagram, X, ¿y cuál fue la otra? Instagram, X, y TikTok. Y un producto de inversión. Después los esquemas se los pasaban cada grupo al siguiente y lo iban a explicar con los dosieres cuando tenían todos elaborados. Fuimos 4 miércoles al centro de educación de adultos. Cada alumno estaba con un ordenador y 3 personas mayores. Eran todos jubilados, entre 60 y 75 años aproximadamente. Yo les daba una pequeña introducción y durante 45 minutos ellos en el ordenador les explicaban cómo darse de alta, cómo utilizar la red social
¿Y cuáles eran las características de los productos financieros? Que era un tipo de interés, cómo se distinguía el TIN del TAE, cómo se podía comprar una letra del Tesoro, etcétera, etcétera, ¿vale? Al final, para evaluarles, lo que hice fue que pasé un foro de satisfacción a las personas con las que participaron, a las personas del centro de vida activa, que se llama así, y con eso les puse la nota. Fue una experiencia buenísima. Yo tenía muchas dudas, era la primera vez que hacía una de aprendizaje-servicio, fue increíble. O sea, todas las personas mayores encantadas, los alumnos incluso los más disruptivos, bueno, los que más colaboraban, los que más enseñaban a los mayores, fue una experiencia buenísima. Y después, las últimas que os he puesto de lo que hago en aplicación práctica son 2 talleres de inversión relacionado con finanzas éticas. Normalmente les digo que busquen 3 empresas relacionadas de alguna forma con sostenibilidad o productos éticos y que hagan el siguiente estudio. En este caso, el ejemplo es una financiera que es Triodos, otra Ecoal, que está además como muy de moda, y SAM de energía, ¿vale? Entonces, les doy las empresas y para que estudien cómo se diferencia esta empresa de responsabilidad social con otras, les mando que hagan un estudio del modelo de negocio de la empresa, qué servicios, en el caso de la banca, qué servicios financieros ofrece, por qué se diferencia de otro tipo de bancas, qué impacto social tiene, en qué invierte parte de sus beneficios y demás, y el nivel de transparencia y responsabilidad de la empresa, ¿vale? Después, lo mismo, pero aplicado a una empresa textil con Ecoalf, en vez de finanzas, cómo contribuye a la economía circular, cómo respeta y en qué se diferencia de las empresas textiles tradicionales, qué impacto social tiene respecto a otra y la responsabilidad social que asume, ¿vale? Y la última sería Son Energía. No, sí, oye. ¿Vale? ¿Qué diferencias hay entre operar en forma de cooperativa y empresa tradicional? ¿Qué impacto ambiental genera? Y cómo participa la ciudadanía en este modelo de empresa, ¿vale? También una rúbrica para evaluarles. Y la otra actividad es que les mando a hacer, cuando les doy la parte de acciones y demás, les mando durante un mes tienen que accionar una cartera. Les doy 60.000 euros y tienen que invertir comprando y vendiendo acciones. Pero les mando a hacer 2 tipos de carteras. Una tradicional, con empresas del mercado continuo, pero una que esté únicamente con empresas socialmente responsables. Si os metís en Bolsa y Valores, hay básicamente 3 índices de empresas socialmente responsables, una que mide la paridad de las mujeres, otra la sostenibilidad y la primera de ellas. Tienen que coger esas empresas, invertir los 60.000 euros, primero mercado continuo y otras solo con empresas socialmente responsables, ¿vale? Lo llevan a una tabla y finalmente hacen la comparativa de las inversiones. Y estas son todas mis propuestas. Vale, pues ya está. Y vamos con la última presentación. Terminaremos ahí como 5 minutillos más tarde, o a lo mejor no, ¿eh? Irán rápidos. Vale, prometen ir rápidos. Elena y Carlas, no sé si, ¿los dos estáis en el Instituto Moianès? No, solo Carlas, vale. Bueno, ellos se presentan. Es la guía didáctica que tu dinero piense como tú. Venga. Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, por fin nos ha tocado. Y bueno, intentaremos ser rápidos y que os sirva lo que vamos a presentar. De hecho, es un material que no es nuevo, ya lleva mucho tiempo, desde el 2010, que está colgado en RTFs, en diferentes sitios ha aparecido, pero nosotros venimos de Barcelona, de Cataluña, como pues se nota. Trabajamos con FEDS, venimos de la Asociación de Profesores de Economía de Secundaria y estamos en un grupo de economía crítico. Somos 4 más 4, pero bueno, somos, ¿no? Nos constituimos como tal y llevamos unos cuantos años en convenio con FEDS y uno de los trabajos que hemos querido hacer desde el 2023 es este material que ya está en redes, darle usabilidad, es decir, que el profesorado, yo no sé si os suena esto, ¿alguna vez lo habéis visto? Que levante la mano quien lo haya visto, vosotras dos no, tú tampoco, no vale, o sea, vale, de acuerdo. Entonces, siendo un público que está sensibilizado por las finanzas éticas, es una lástima que no lo conozcáis
y nos encantaría que al salir subieran los accesos a este material. Es un material que estaba en principio en catalán, pero ahora ya está traducido, bueno, está en proceso de traducción al castellano. Todavía el título aquí aparece en catalán, pero se entiende. Y el título es que els teus diners pensin com tu, que es que tu dinero piense como tú, no como algunos, sino como los que estamos aquí. Es decir, es un conjunto de actividades, en concreto 15 actividades para, para nivel de secundaria, desde ESO, bachillerato, ciclos formativos, para dar una visión, bueno, ahora entraremos en las 15 actividades, de hecho aquí mismo se van viendo las actividades. Son 15 actividades que constituyen como un proceso que pueden ser las 15 hechas entero o una sola o unas cuantas, admiten diferentes posibilidades, pero quiero decir que ya está hecho, que son para profesores vagos maleantes, en el sentido de que me lo miro incluso el día anterior, en algún caso digo, no sé qué hacer mañana, voy a hablar de economía, vale, voy a hablar de la economía de andar por casa y las podemos llevar a la práctica. Entonces nos parecía que sabe mal, ¿no? Porque trabajamos mucho los profesores, hacemos muchas cosas, aquí se ha visto esta tarde que penquem molt, ¿no? Trabajamos muchísimo y ese trabajo no se aprovecha, ¿no? Este material no lo hemos hecho nosotros lo venimos aquí a difundir. Lo que sí que está hecho con gente de Dualter en un proceso que dura unos cuantos años y profesorado de Cataluña del ámbito de sociales y de economía. Lo que sí que hemos hecho es etiquetarlo, es decir, en cada actividad, por ejemplo, aquí tengo esta economía de andar por casa, ponemos la asignatura. En Cataluña tenemos una asignatura en cuarto de ESO que hemos conseguido que sea de economía solo, no es economía de emprendimiento, solo de economía, pero se podría hacer en economía de emprendimiento. También tenemos el tipo de actividad y la duración. En conjunto, he calculado las 15 actividades, llegan a 25 clases, ¿vale? Y también ponemos los conceptos con el que se relacionan. Si entramos en una actividad, que es fácil, podéis ver que está desarrollada, se escribe. Bueno, ya de entrada tenemos la posibilidad de descargarla, y aquí sale una descarga en formato Word, con lo cual ya podemos incluso imprimir, como seáis digitales o no hace falta. Yo soy más de imprimir. Y tenemos aquí otra vez los etiquetajes y todo el desarrollo de la actividad. O sea, se lee esto, incluso en este caso, que es una actividad sencilla de 45 minutos, de valorar lo que son las actividades en un sentido económico en general y relacionado con la economía de los cuidados, etc. Y incluso también muy interesante es todo el material complementario que hay de vídeos, de artículos, que se pueden complementar la explicación o utilizar antes o después. Y todas las actividades, o casi todas, voy aquí otra vez a todas las actividades, son bastante prácticas. Ahora explicará Carles uno, que tiene que ver con un juego de roles, pero en otras disciplinas pues se hacen obras de teatro, en otras se hacen campañas de marketing alternativo respecto a las campañas de los bancos, y lo que no he explicado es que están agrupadas en 3 ámbitos. Una que sería las economías que nos rodean, que serían 5 actividades que son como de un nivel más general de lo que es economía. La segunda, que ya es en el ámbito de las finanzas, que serían más largas y quizá ya más para primero de bachillerato o segundo. Y la última, que son también ya del nivel de las finanzas éticas. O sea, la voluntad final es sensibilizar al alumnado a que conozca las finanzas éticas, pero que conozca las otras finanzas, lo que hacen, y a posicionarse pues, a favor de unas finanzas para un mundo más justo. Y ya paso la palabra a mi compañero, que os pondrá en la realidad de una actividad que ha llevado a la práctica con sus alumnos. Vale, perfecto, buenas tardes. Vale, pues dentro de estas actividades, ¿no?, que nos comentaba Elena, una de ellas es la que hice yo, en este caso la hice en funcionamiento de la empresa. Yo no sé si se hace también, bueno, se hace solo en Cataluña, es una actividad que se hace en primero de bachillerato. Y es en funcionamiento de la empresa, que son 3 horas semanales. Me propuse hacer una de ellas, ¿vale? Llevar a la práctica a ver cómo respondía el alumnado. En este caso, el título era Tomar decisiones te han llamado, que era un juego de rol, ¿no? Elena ya nos ha comentado, hay muchas metodologías dentro de todas las actividades y una de ellas era esta. Yo sí que seguí toda la actividad tal como marcaba la guía, ¿no? A ver qué tal, si nos adaptamos, si era adecuada la actividad
para contrastar un poco, ¿no?, después el resultado que yo tuve con los alumnos. En este caso, ¿vale?, vamos a desgranar un poco la actividad para que veáis lo que hay dentro de cada una de ellas, porque más o menos, ¿no?, la estructura es similar en todas ellas. Fijaros, ¿no?, encontramos la clasificación... Ay, espera, sí, paso por aquí. Igual, ¿vale? Aquí encontramos, ¿no?, a la izquierda de la... Bueno, sí, a la izquierda de la pantalla encontramos, fijaros, ¿no?, las asignaturas para las cuales está diseñada, ¿no?, en este caso la mía era funcionamiento de la empresa, que nos sale aquí, los cursos para primero de bachillerato, el tipo de actividad, fijaros que es una actividad para argumentar y posicionarse, ¿no?, después veremos exactamente de qué iba, la duración 60 minutos, claro, esto es muy orientativo. En mi caso, y ya lo veréis, ¿no?, el alumnado que me dijo cuando acabamos, no, es que necesitamos otra sesión, quizá mejor, ¿no? Por eso os digo que al final luego tú adaptas el material, ¿no?, según las circunstancias. Sobre material, ¿no?, que encontramos en la actividad, hay la guía para profesorado, ¿no?, que yo seguí más o menos, un material informativo para cada uno de los grupos, que ya veréis que se tuvo que dividir, ¿no?, o se divide la actividad en 4 grupos principales, y finalmente ellos tienen que hacer un cuestionario individual, ¿no?, sobre la actividad, qué les ha parecido la actividad y cómo se han encontrado haciendo esta actividad, y una rúbrica, ¿no?, de evaluación para el profesorado. También hay material complementario, que hay una de las... A ver, pasa al revés. Atrás, al revés. Como material complementario que es interesante es la guía didáctica para el diálogo controvertido en el aula. A veces no estamos acostumbrados, ¿no?, a dinamizar debates en el aula, nos cuesta mucho hacer esto, ¿no? Y como que nos cuesta mucho y no estamos habituados, no lo hacemos. Pero claro, yo he visto en mi experiencia, es muy útil hacerlo, porque veo que les interesa mucho a los alumnos hacer este tipo de dinámicas. Entonces, bueno, aquí hay una guía que nos puede ayudar, ¿vale?, a resolver estas cuestiones. Sí. Vale, desarrollo de la actividad, muy rápido, que vamos justo de tiempo. Sobre el tema de la actividad, ¿de qué iba, no? En principio, era un juego de rol, por lo tanto se tenían que poner en un papel los alumnos. La actividad era que se tenía que llevar a cabo un proyecto en Perú sobre una extracción o una excavación de pozos de petróleo, ¿de acuerdo? Y se tenía que financiar a través de una entidad bancaria, ¿de acuerdo? Entonces había 4, diríamos, actores principales. Una era la compañía, que era la que tenía que hacer la extracción, la otra era el banco, que es el que tenía, diríamos, que financiar el proyecto, y después estaban los inversores, bueno, los ahorradores, vamos a decirlo así, y una ONG, ¿no?, que controlaba que todo fuera según temas éticos, ¿no? Primera etapa, repartirnos los grupos, ¿vale? En este caso, en mi grupo éramos 20 alumnos, por lo tanto, perfecto. 5 alumnos para cada grupo. Y estos, ¿vale?, como veis aquí en pantalla, eran los 4 grupos que se hicieron, ¿no? El banco, la compañía, la ONG, que aquí está la estructura. Yo no lo hice bien así, ahora veréis la foto que hice yo, ¿no? Bueno, pasa, que sí, ya... La estructura fue esta, que, por cierto, envidia ajena de las aulas que he visto por aquí, ¿no?, de la radio. Bueno, sí, lo nuestro es un poco más sencillo, más humilde. Pero bueno, con esto hacemos. No tenemos dinero. Bueno, total. En el final, en este caso, yo puse, ¿no?, al final está el banco, a la izquierda era la compañía, aquí conmigo son los ahorradores y la ONG, que en este caso tenía una función muy importante, la ONG, porque estamos hablando de finanzas, ¿no?, éticas. En este caso era la ONG la que tenía que hacer reflexionar a los ahorradores en qué tipo de inversión se iban a meter, ¿no?, si no pensaban bien en qué invertían, ¿no? En este caso, después de hacer los grupos, claro, todo esto en 60 minutos, ya podéis imaginar que es un poco justo, ¿eh? Hacemos los grupos y fijaros, tenían 15 minutos de preparación. Claro, yo ya fui acortando el tiempo porque veía que iba justo de tiempo, ¿eh? En este caso les di 10 minutos solo para que se prepararan. Entonces ellos se prepararon, les di una ficha como esta que veis en pantalla, cada uno de ellos, ¿no?, que la ficha al final es un DIN A4 por delante, no había mucho material, pero bueno, se lo tenían que leer, repartir, tenían que realizar, ¿no?, la asignación de tareas para cada uno de ellos. Y, bueno, una vez les di el material, ¿no?, yo creo que la siguiente es, aquí están leyendo las fichas, ¿vale? Preguntaba, claro, había tecnicismos que teníamos que resolver, entonces los resolvemos para todos. Bueno, se iba ralentizando el tema. La ficha está directa. Sí, todas estas fichas, este material está colgado en la web, ¿eh? Vale, seguimos. Entonces, una vez se leen las fichas, pues claro, se tienen que preparar, a ver qué dicen cada uno. Había en teoría 3 rondas. La primera ronda era de presentación de cada uno de los roles. Y en principio la guía, ¿no?, nos dice que cada uno de ellos, cada uno de los alumnos, tiene que intervenir, como mínimo en la presentación. Luego es diferente porque, claro, hay alumnos que tienen, ¿no?, más don de palabra, entonces esos son los que asumieron más el debate, pero inicialmente la presentación, todo el alumnado tiene que pasar por la presentación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí se preparan el debate, ¿no?, y se distribuyen las tareas.
Seguimos adelante, en este caso ya entramos en el debate, fijaros que son 3 fases, la fase de exposición, donde cada uno se presenta, aquí por ejemplo nos pone 3 minutos, ellos tardaron menos en presentarse, en 1 minuto y medio tuvieron la presentación hecha cada uno de los grupos, por ejemplo. Y luego, claro, como que no están acostumbrados, había gente que en el turno de alusiones, grupos que en el turno de alusiones ya dio todo el material, ya dio toda la información, entonces ya se vendieron de alguna manera, ¿no? Para que me entendáis. Justamente me fue bien porque la ONG no se vendió. Entonces aguantó las cartas hasta el final, cosa que ya me fue bien tal como acabó, diríamos, el tema. El turno de alusiones también, en este caso sí que consumieron los 3 minutos que les di, incluso algún grupo consumió un poco más, y luego el turno de réplicas y contrarréplicas fue a mano alzada. Cada grupo, alguno quiso levantar, que en este caso, menos la compañía, los otros 3 grupos quisieron intervenir, preguntar cuestiones. Después, ¿no? Esto es preparando réplicas y respuesta de alusiones, ¿vale? Se reunían y hacían sus cábalas. Y finalmente, pues los ahorradores toman la decisión. Claro, la ONG al final, ¿no? Les hizo reflexionar sobre qué era mejor, ¿no? Si invertir en un proyecto que desconocían, que quizá vulneraba derechos humanos en la población indígena de zonas de Perú, o invertir en banca menos rendible, pero que quizás era mucho más ética, ¿no? Y, bueno, claro, como tuvieron la última baza la ONG, en este caso no sé qué hubiera pasado de otra manera, pero en este caso decidieron no invertir, ¿vale?, en este proyecto, los alumnos. Y sí, y ya está. Y al final, muy justo de tiempo, esto sí que lo hicimos ya en 3 o 4 minutos solamente, el cuestionario que se lo entregué, que habían 2 preguntas interesantes, ya os las diréis al final, ¿no?, sobre el tema de las finanzas éticas, y la rúbrica para el profesor que utilicé, ¿vale?, mientras ellos estaban haciendo esta actividad. Sobre el cuestionario, bueno, que vemos la foto conforme están rellenando el cuestionario, opiniones del alumnado, ¿no? Que al final es lo que nos sirve, porque al final ellos ponen caras a veces que no sabes bien la lectura que hay que hacer, ¿no? Pero luego, claro, en positivo, al post, les pregunté, ¿qué tal?, ¿no? Y curiosamente, no, yo pensaba, que claro, al final no era para evaluar esta actividad, ¿no? Simplemente la hacíamos como una actividad diferente a lo que hacemos habitualmente. Y entonces la mayoría, curiosamente, hasta las personas que menos hablaban e intervienen normalmente en clase me dijeron que muy bien y que querían repetir esta actividad. Acabo, 1 minuto. 2 minutos, vale. Más cosas. Valoraron positivamente, ¿no?, el hecho de hacer actividades diferentes a lo habitual. Esto ya ha salido y que ya lo sabemos, ¿no?, también. Claro, y también, por ejemplo, cosas que me interesaron, ¿no?, tal como lo explicaban. Poner, ¿no?, en valor el hecho de que a partir de un texto tenían que elaborar argumentos para defender una posición determinada. Y esto era un reto para ellos, porque normalmente no hacemos esto, ¿no? En el aula tenemos un texto, podemos hacer alguna reflexión, pero que lo tengan que utilizar para defender un argumento contra alguien que te está, ¿no?, poniendo entre la espalda y la pared, bueno, les pareció un reto, les pareció muy interesante hacer esta actividad, por ejemplo, en este sentido, Y finalmente, pues bueno, que pudieran incorporar cosas que hacíamos en clases como más convencionales y tradicionales, más teóricas, ¿no?, pudieron incorporar estos conocimientos a la hora de argumentar, ¿no?, responsabilidad social corporativa, greenwashing, bueno, todos estos conceptos que hablamos más teóricos en el aula. Y para mejorar, bueno, esto que ya he ido comentando, ¿no?, más tiempo para preparar, ¿no?, que yo ya soy el primero que dije, sí, lo hemos hecho mal quizás, ¿no?, y finalmente, pues que les hubiera gustado más tiempo de debate o una segunda sesión, que bueno, quizás se dé, no he dicho que no. Vale, pues hasta aquí es la explicación, gracias.